Hola, buenas noches. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Russell Pairasamán y esta es nuestra presentación sobre los principales principios de la periodización de la carga de entrenamiento físico. Sí, habíamos revisado en la exposición anterior características importantes a tener en cuenta de lo que significa la carga de entrenamiento físico. Y que en definitiva la carga de entrenamiento físico significa un estímulo físico que va a generar una respuesta orgánica en el ser humano. Es decir, en algunos textos de entrenamiento físico se señala que para poder lograr una adaptación, una mejoría en una condición física de una persona, por ejemplo, sedentaria, con un problema de grasa corporal, para poder lograr un cambio en esa persona, un cambio en las capacidades o componentes del physical fitness, es importante generar un caos metabólico. Mira cómo suena esto, ¿ah? O sea, señala que necesitamos estimular de tal manera que generemos un caos metabólico, pero es un caos controlado, de tal manera que en el post-esfuerzo se puedan generar las adaptaciones necesarias para que esta persona pueda ir mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, habiendo estudiado las denominadas variables de la carga de entrenamiento, en esta presentación vamos a poner un orden de cómo aplicar esa carga de entrenamiento. Porque la carga de entrenamiento no la puedo aplicar, digamos, a libre albedrío. Es cierto que hay un sentido de experimentación porque cada ser humano es único e irrepetible y lo que muchas veces puede funcionar para una persona posiblemente para otra no funciona. Aunque las guías nos permiten tener una especie de promedio, de estándar, que nos dan una pauta necesaria para poder ayudar a estas personas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de estas normas, de estas guías, de estas pautas básicas que debemos de tener siempre presente cuando nosotros diseñemos programas de entrenamiento. Recordar que los estímulos físicos van a afectar en mayor o menor proporción a todas nuestras células. Si bien es cierto, hay células, hay tejidos que se ven involucrados mucho más que otros, eso no significa de que no se den adaptaciones en todas las células del cuerpo. El tejido muscular sufre adaptaciones tremendas con el ejercicio físico. El tejido adiposo comienza a generar también adaptaciones de estar posiblemente en una persona con un síndrome metabólico, por ejemplo, liberando el tejido adiposo una gran cantidad de sustancias que generan resistencia a la insulina, como por ejemplo factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, la leptina exagerada que se encuentra en una persona con síndrome metabólico y que tiene su relación con la cantidad de grasa que tiene el cuerpo, la disminución en la producción de adiponectina, por ejemplo, que encontramos usualmente en una persona con síndrome metabólico, siendo la adiponectina una adipoquina importante que está relacionado con la sensibilidad a la insulina. Entonces, el sistema cardiovascular sufre adaptaciones, el sistema endocrino, todas nuestras hormonas, nuestras glándulas comienzan a trabajar de un modo específico, el tracto respiratorio también comienza a tener adaptaciones, nuestro sistema renal, digestivo, todas, nuestro sistema neuromotor, todo genera o todos empiezan a tener una afectación y adaptación a lo largo del tiempo en base al estímulo físico. Entonces, en algunos textos incluso se suele decir a las metodologías, a las pautas, a la forma en cómo se diseña un estímulo físico, incluso se le dice un arte, porque hay que tener, es como un chef cuando empieza a elaborar una comida, un plato, empieza a unir, a combinar los diferentes condimentos, aderezos y sustancias, especias que puedan ser utilizados para generar un plato sabroso. Y es ahí donde nosotros nos involucramos mucho porque conociendo en qué condición física se encuentra esta persona, vamos a poder estimularla apropiadamente a través de estas cargas de entrenamiento. Recordando siempre, y disculpen la insistencia, de que es muy importante ya manejar el contexto de lo que es mejoría del estado físico de una persona para tener mucho menor riesgo cardiovascular.
en comparación a una persona que solamente hace actividad física. Por eso que esa clásica recomendación de caminar 30 minutitos al día, al menos 3, 4 veces por semana, ya quedó prácticamente relegada porque no me permite tener una valoración más objetiva de la persona, considerando que tiene una serie de capacidades que ya hemos aprendido a valorar y que vamos a poder estimular apropiadamente con los programas de entrenamiento. Considerando la importancia de mejorar el estado físico de una persona y su relación con la disminución de los factores de riesgo cardiovascular, es que debemos de seleccionar apropiadamente las variables que conforman un patrón de entrenamiento, una carga de entrenamiento, pero teniendo ciertas pautas que nos ayuden a saber en qué momento debo de parar de repente la mano, porque de repente puedo estar exagerando con el ejercicio físico y esto, en lugar de generar una adaptación beneficiosa, puede generar un problema tipo sobreentrenamiento o el riesgo elevado de lesiones. Entonces es ahí donde los principios de la carga de entrenamiento, los principios de la periodización del entrenamiento físico nos ayudan mucho a poder controlar estas variables. Y esta diapositiva que la he sacado de la exposición anterior hace referencia a lo que significa la carga de entrenamiento, que es el estímulo físico que genera una alteración metabólica funcional controlada que provoca adaptaciones biológicas. Y como estamos hablando de adaptaciones biológicas, estamos hablando de un ser vivo, y en este caso ese ser vivo es el ser humano, y es muy importante entender la bioquímica, fisiología, kinesiología del ser humano para poder nosotros trabajar apropiadamente con los diferentes estímulos físicos. Esa carga de entrenamiento que ya hemos comprendido está conformada por dos tipos de variables, tanto cualitativas como intensidad, densidad, y cuantitativas como volumen, duración y frecuencia. Estas variables son las que van a interaccionar para ir creando ese contexto en el cual yo voy a poder estimular apropiadamente a una persona. Siendo, por cierto, la intensidad la variable más importante y que definitivamente va a estar relacionado con este asunto de una selección específica de un determinado tipo de fibra muscular. Dependiendo de la intensidad de ejercicio es que yo voy a seleccionar o se va a reclutar un tipo predominante de fibra muscular, y esa fibra muscular, como ya hemos estudiado, está relacionada con una serie de características propias desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista fisiológico. Pues bien, ya analizando la carga de entrenamiento, yo tengo que finalmente ya saber, ok, ya tengo la evaluación de los componentes del physical fitness, ya sé en qué condición cardiovascular se encuentra, ya sé la composición corporal, ya sé cómo está la fuerza, la resistencia, la flexibilidad. Entonces, yo empiezo a tener una idea de cómo voy a armar mi estímulo físico a través de los procesos de la prescripción, que siempre valora la intensidad del ejercicio, la duración del ejercicio, la frecuencia del ejercicio, la secuencia y la progresión. Entonces es ahí donde empiezan a aparecer estos principios. Ok, yo sé que la carga de entrenamiento, que es el estímulo físico a aplicar en el contexto del ejercicio físico, es decir, por ejemplo, una persona que va a ir a hacer ejercicio en un gimnasio, va a ir con una tareita, por ejemplo, del día. Esa tarea del día representa la carga de entrenamiento, representa el estímulo físico que la persona va a aplicar en esa sesión de entrenamiento. Pero así como la célula es la unidad básica funcional en el ser humano, una célula no hace todo. El conjunto de células me va a formar un tejido, y ese tejido en unión con otro me va a formar un órgano, y este órgano junto con otros me forma un sistema. Entonces, nosotros tenemos que entender que si una persona hace solamente, dice ya, ok, el día lunes voy a empezar a hacer ejercicio, va y hace su primer día de ejercicio y de ahí se desaparece. Entonces ya nunca más hace ejercicio. Entonces obviamente esa única estímulo físico que ha tenido en el día lunes no le va a generar un cambio, no le va a generar una adaptación. La única manera de que nosotros logremos adaptaciones en una persona es a través de un estímulo regular de ejercicio físico. ¿Sí? Es la única manera, es decir, yo puedo ser lunes, puedo ser miércoles, puedo ser jueves, puedo ser viernes, de tal manera de que ese estímulo físico repetitivo
repetitivo, controlado a lo largo del tiempo, me va a generar una adaptación. O sea, tiene que ser un estímulo sostenido en el tiempo. Pero, ¿cómo es que yo aplico ese estímulo sostenido en el tiempo? Porque la sumatoria de estímulos físicos en una semana se relacionan con el estímulo físico de otra semana y así sucesivamente. Entonces, los principios de la periodización del entrenamiento nos permiten saber cómo aplicar esa carga de entrenamiento, cómo aplicar ese estímulo físico. Dentro de todas esas palabras que podemos ver en el título, en el color rojo, hay una palabra que señala periodización. La periodización es un término aplicado al mundo del entrenamiento físico que significa que hay periodos para poder aplicar una determinada carga. Hay periodos en los cuales la carga cambia y aplico otro tipo de carga. Entonces, cada cierto periodo de tiempo, yo debo de cambiar esas cargas de entrenamiento. Por eso que en el escrito que han podido ver en la plataforma de estudios, hay una serie de principios que nosotros debemos tener siempre presentes. Sin embargo, de todos ellos existen 5 que son como una especie de base fundamental, como que si fuera el resumen o consolidado más importante que yo debo de tener. Entonces, por eso que estos 5 principios que vamos a ver, básicamente resumen toda esa cantidad inmensa de principios que a veces podría crear un cierto grado de confusión y que a veces uno que dice, pucha, pero esto de acá, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo entiendo? ¿Se parece al otro? No. Lo que estamos haciendo en esta presentación es complementar el escrito, pero de una manera más amigable, más práctica, de tal manera que siempre sea una guía más que un tormento. Entonces, sabiendo que los principios de la periodización me permiten entender desde un inicio que cada carga de entrenamiento tiene su tiempo, tiene su periodo de aplicación, porque no lo puedo aplicar siempre, esto permite de alguna u otra manera controlar el efecto. Uno de esos principios importantes que siempre debemos de considerar es el principio del incremento progresivo de las cargas. En esencia, si una persona entrena de la misma manera siempre, al inicio mejora. O sea, imagínate si nosotros hacemos una gráfica, esta persona entrene de la misma manera, suponer que estos se parecen todos, cada bloque significa una semana de entrenamiento. Si una persona entrena de la misma manera, es decir, todos los estímulos físicos de cada semana son prácticamente los mismos, una persona con ese tipo de procesos de entrenamiento inicialmente tiene una mejoría. Después, como sigue haciendo lo mismo, su estado físico se estanca, ya no mejora, incluso si sigue haciendo lo mismo puede empeorar. En cambio, cuando una persona es sometida, por ejemplo, acá vamos a poner semana 1, ¿ya? S1 significa semana 1, S2 significa semana 2, S3 significa semana 3, S4 significa semana 4, S5, S6. Entonces, cuando una persona es sometida a estímulos físicos que semana a semana se van diferenciando en alguna variable, eso haría que si yo voy incrementando las diferentes variables de entrenamiento semana a semana, voy a tener una progresión en la carga. Por ejemplo, ese incremento, vamos a poner un ejemplo sencillo, que sea la cantidad de repeticiones que yo puedo hacer con un peso. Supongamos que una persona la semana 1 me carga un peso de 5 kilos y me hace 10 repeticiones. La semana 2 con el mismo peso me hará 15 repeticiones. La semana 3, 20 repeticiones. La semana 4, 25, 30, 35. Es decir, al haber incrementado el número de repeticiones, eso significa que estoy haciendo más trabajo con ese mismo peso. Por lo tanto, las curvas gráficas que se pueden diseñar al haber incrementado el número de repeticiones
va teniendo este modelo. Es como cuando una persona ahorra, el primer mes ahorra $100, el segundo mes ya tiene 120, 140 y así sucesivamente. Entonces, cuando uno grafica eso, quiere decir que sus ahorros están incrementando. Para yo poder generar una adaptación, no se recomienda que la persona entrene de la misma manera siempre. Lo que se recomienda es que semana a semana o cada 2 semanas yo pueda ir incrementando las cargas de entrenamiento, ya sea el volumen, ya sea, o sea, el número de repeticiones, número de kilometraje, ya sea la intensidad, ya sea la frecuencia. Entonces, una pregunta acá saldría, o sea, doctor, eso significa que yo siempre voy a ir creciendo con las cargas, porque en este contexto yo podría dibujar una cuarta carga, una carga aquí, y podría dibujar otra acá, y podría dibujar otra aquí. O sea, siempre me voy a ir hacia arriba. Entonces, este modelo nos da una esencia fundamental, que siempre tengo que ir incrementando el estímulo físico. Pero si solamente todo nuestro trabajo dependería de este principio, tendríamos cada vez un incremento importante en el número de lesiones, en el número de sobreentrenamiento, en el estrés físico, ¿sí? En una merma de la condición de salud de una persona, porque significaría que todo el tiempo estoy incrementando la carga y no le doy pausas de descanso. Entonces, como esta gráfica, este principio no puede ser sostenido toda la vida, se complementa con un segundo principio. Y ese segundo principio es este que está mostrando en pantalla, el principio de la alternancia progresiva de las cargas. Este principio que si nosotros, si nosotros vemos los tres primeros bloques, ¿sí? Este bloque que estoy pintando de azul, que reúne a los tres primeros bloques, ¿sí? Es muy similar al principio anterior, ¿sí? Donde todo está siendo en progresión. Pero, ¿qué hace la diferencia con el principio de la alternancia progresiva de las cargas? Este principio de la alternancia progresiva de las cargas me indica que si bien es cierto, es importante ir subiendo la intensidad o el volumen o la frecuencia de entrenamiento, es decir, estoy incrementando el trabajo, el esfuerzo que realiza esta persona, ese incremento no puede ser eterno, porque si yo sigo haciéndolo solamente como esto, tengo riesgos importantes de sobreentrenamiento, de lesiones, de fatiga, etcétera. Entonces, este principio señala que luego de algunos incrementos de la carga de entrenamiento, como los que estoy viendo yo en pantalla, se debe alternar con una carga de menor esfuerzo, de menor cuantía, como lo que sería esta que estoy señalando con el cursor. Entonces, si yo le pongo nombres a estas cargas, yo estaría acá, por ejemplo, la semana 1, semana 2, semana 3. Esto sería la semana 4. Esto sería la semana 5 y esto sería la semana 6. Entonces, lo que nos indica la alternancia dice, es importante que yo incremente la carga de entrenamiento, pero tengo que darle también un descanso, un reposo, una recuperación. Eso, Diane. Es como alternar en una sesión de entrenamiento o puedo decir yo, estos son modelos macro que significan para semanas de entrenamiento. Es como decir, una semana voy a trabajar con pesos altos y otra semana voy a trabajar con pesos bajos. En este caso, la progresión siempre es importante hacer progresiones. En este modelo estoy teniendo 3 semanas de progresión iniciales, 1, 2, 3, y luego descanso. Pero es un descanso activo, donde posiblemente cargaré menos peso, pero sigo haciendo ejercicio. Pero como es una carga mucho menor que la tercera, esto permite que la persona asimile lo que hizo en las semanas previas de entrenamiento. El propósito de hacer una disminución en la carga, ¿sí? El propósito de hacer una disminución en la carga de entrenamiento es, es propiciar la supercompensación. ¿Qué significa supercompensación? Este término biológico
hace referencia que si yo estoy haciendo un entrenamiento progresivo, semana 1, semana 2, semana 3, estoy gastando sustratos energéticos. Y si yo de pronto disminuyo el esfuerzo y le doy el aporte nutricional del caso, esta persona va a poder acumular, almacenar mayor cantidad de sustratos, eso se llama supercompensación, que los va a poder utilizar en la semana 5, donde la carga, como tú puedes ver, es mayor que la semana 3. Y la semana 6 es mayor que la 5. Entonces, eso significa que esta persona en la semana 4, que tuvo ese descanso, que tuvo esa disminución, que alternó cargas intensas con una carga de menor intensidad, le permite adaptarse mejor. Y eso es algo que funciona siempre, Diana. Es muy importante alternar semanas intensas con semanas de menor intensidad. Pero este es en un clásico modelo 3-1. ¿Qué significa? Por cada 3 semanas de esfuerzo, tengo una semana de recuperación. Porque también hay otros modelos donde nosotros podemos trabajar, por ejemplo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, 1, 2, 3. Mira, en este modelo, este es un modelo también clásico, donde yo puedo estar diseñando, ¿sí? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Es decir, acá hay un modelo donde estoy agrupando 4 semanas. Entonces, este es un modelo que se denomina 4-1, porque en relación tengo 4 semanas de trabajo, una de descanso. 4 semanas de trabajo, una de descanso. En cambio, en el modelo anterior habíamos visto un modelo 3-1. Entonces, como tú puedes darte cuenta, lo que estamos haciendo es tener como base esta referencia que es importante incrementar gradualmente las cargas de entrenamiento. Pero este principio se queda corto, porque si no, en este caso las cargas serían eternas. Por eso que se complementa con este otro principio que me define la alternancia progresiva de las cargas. Y acuérdate mucho de estos dos modelos, el modelo 3-1 y el modelo 4-1 es uno de los que más vamos, son dos de los modelos más utilizados para poder diseñar programas de entrenamiento, que ya la otra, ya a partir de la próxima semana empezamos a hacer el módulo ya de diseños de programa. Entonces tú misma te vas a acordar de este principio para que tú tengas un orden. Ok, entonces voy a diseñar un programa de 6 semanas y voy a hacer 3 semanas con uno de descanso. Ah, ya, entonces tengo este modelo de programación. Pero ¿qué cosa voy a hacer en la semana 1? Eso es lo que vamos a aprender la próxima semana, ya en el próximo módulo. En este solamente estamos mencionando cómo debo yo de controlar lo que estoy haciendo. Y estas gráficas nos ayudan a entender la importancia de las adaptaciones en los procesos de recuperación. ¿Ya? ¿Comprendido hasta ahí? Ok, entonces ya tengo dos principios importantes. El del aumento progresivo de las cargas que se complementa con la alternancia progresiva de las cargas. Si no existiera este principio, Diane, tuviésemos estresados, fatigados. Es como cuando una persona ha trabajado un año y ya quiere sus vacaciones, un mesecito por lo menos. En ese mesecito como que se recarga de energía. Esa es, digamos, la comparación. Muy bien, ¿qué otro principio tenemos importante? Ya tenemos el aumento progresivo de las cargas y la alternancia progresiva de las cargas. El otro principio importante que siempre debemos de considerar y tener presente es el principio de la secuencialidad de las cargas. Es decir, este principio vamos a ponerlo con mayúscula, ¿ya? Este principio señala que el primer
el primer ejercicio, o lo que sería la primera parte de una sesión de entrenamiento, debe de ejercer un efecto positivo en la segunda parte del ejercicio. ¿Sí? Es como si dijéramos el clásico ejemplo que decían siempre y que ahora último ha salido publicado en una revista, el American College of Sport Medicine, que creo que data de enero, febrero de este año, que he podido revisar un envío que me han hecho. ¿Qué hago primero, pesas o cardio? O primero hago el cardio y después las pesas, o primero las pesas y después el cardio. ¿Sí? ¿Qué relevancia tiene hacer esto? Entonces, quiere decir que hay un orden óptimo de esas partes. Si yo hago primero las pesas, ¿qué efecto posterior voy a tener? Y si hago el cardio, ¿qué efecto posterior voy a tener? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de aplicar nuestros conocimientos de fisiología y bioquímica, considerando que el primer ejercicio que yo realice debe de ejercer un efecto positivo en el segundo. Considerando que la mayoría de nuestros pacientes buscan bajar peso o buscan perder grasa, lo que yo debo hacer en una secuencia lógica es, si yo quiero que mi cliente queme grasa, primero lipólisis, ¿sí? Y después de la lipólisis, beta oxidación. No hay otra forma de hacerlo. Yo primero no puedo hacer beta oxidación y después lipólisis. Entonces, quiere decir que en este contexto de estos pacientes que buscan disminuir su grasa corporal, yo debo de realizar un estímulo físico, o sea, un grupo de ejercicios en mi sesión de entrenamiento que me propicien el efecto lipolítico para luego tener la chance de beta oxidar. A eso se refiere la secuencialidad de entrenamiento. Yo debo de hacer uno o dos o un grupo de ejercicios físicos que me generen liberación de hormonas que son lipolíticas, como adrenalina, como glucagón, como hormona del crecimiento, para que luego, determinado ese primer ejercicio, yo haga una segunda parte de ejercicios a otra intensidad, en otra duración, posiblemente en otra metodología, para aprovechar las grasas que fueron liberadas en la primera parte del ejercicio y oxidarlas en la segunda parte del ejercicio. Por eso que en ese contexto, dado lo que estamos conversando, se recomienda, por ejemplo, qué ejercicios generarían primero lipólisis, por ejemplo, musculación. O sea, una secuencia de circuitos de entrenamiento, o ya sea relativamente trabajos para hipertrofia muscular, trabajos funcionales. Esos ejercicios que involucran la parte muscular van a ser seguidos por un ejercicio cardio. Un ejercicio cardio de baja a moderada intensidad. Entonces, en el ejercicio de musculación, mientras yo estoy haciendo las pesitas, las ligas, las máquinas, trabajando con mi propio peso, ejercicios funcionales, ejercicios isométricos, ejercicios de hipertrofia, ejercicios de potencia, en esos ejercicios que yo estoy haciendo, trabajando la masa muscular, estas hormonas que me están permitiendo, sobre todo adrenalina y glucagón, que son estimulantes de la fosforilasa para poder generar la degradación del glucógeno, al mismo tiempo están ayudándome a generar una activación de la lipasa hormonosensible que genera lipólisis. Y si después de este trabajo de musculación yo hago un ejercicio aeróbico de baja a moderada intensidad, esas grasas que han sido liberadas van a poder ser utilizadas por las fibras musculares tipo 1, que son las más especializadas en la beta oxidación, y de esa manera van a aprovechar el efecto. ¿Qué otra forma de ejercicios yo podría diseñar pensando en este esquema? Sí, lo que yo podría hacer son trabajos interválicos. Los trabajos interválicos o con metodologías interválicas me permiten tener una muy rápida adaptación de una persona, liberar hormonas que son lipolíticas y luego hacer un cardio continuo. Es decir, 10, 15 minutos finales de trabajos
aeróbicos de baja moderada intensidad, como una caminata, como un footing, como un jogging, o sea, trotar si es que la persona tiene una buena condición física. Entonces, de esa manera yo puedo ayudarlo. O sea, este tipo de trabajos es así, ¿no? Los trabajos interválicos son así. Son subidas, bajadas, piques, recuperación. Una parte intensa, una parte de recuperación. En cambio, el trabajo continuo es básicamente esto. Es una línea. Pero en esa línea, si lo hago a la intensidad apropiada, que es lo que vamos a aprender en el siguiente módulo, ¿sí? Estaré aprovechando estas grasas que liberé en el trabajo interválico para oxidarlas en gran proporción en el trabajo continuo. Como un principio complementario a este principio de la secuencialidad, como una pauta importante para usted, debemos de entender lo siguiente, que el ejercicio físico siempre se recomienda ir de lo anaeróbico al lactásico hacia lo anaeróbico, lactásico y finalmente terminar en lo aeróbico. Esa debe ser siempre nuestra secuencia. Desde el punto de vista de la secuencialidad del entrenamiento, los sistemas energéticos deben ser reclutados en un orden predefinido. Y las ganancias, los beneficios mayores son cuando voy de un ejercicio anaeróbico a lactásico, como un sprint, por ejemplo, como un trabajo de potencia, como un trabajo de fuerza máxima, seguido por un trabajo anaeróbico lactásico, posiblemente un trabajo de hipertrofia, y finalmente hacer la regeneración con un trabajo de menor intensidad, como un ejercicio cardiovascular continuo, que es netamente aeróbico. Cuando hacemos los ejercicios en esa secuencia, pues tendré un mejor resultado en varios de los componentes del physical fitness relacionados a salud. Este es mi principio de la secuencialidad de las cargas. ¿Comprendido hasta ahí? Muy bien, entonces ya tenemos tres principios. Aumento progresivo de las cargas, lo cual se complementa con la alternancia progresiva de las cargas y lo cual tiene referencia con el principio de la secuencialidad de las cargas. El cuarto principio importante a recordar, que es de todos los que usted ha podido revisar en el escrito que está en la plataforma, si este cuarto principio que lo he seleccionado y lo muestro de esta manera porque son los que más utilizamos, al menos en nuestro campo, muy relacionado a la salud. Este cuarto principio es el principio del estímulo eficaz para generar adaptación. Es decir, de nada me sirve lo bonito que ha sonado los tres principios anteriores si el ejercicio físico o el estímulo físico que yo aplico no es a la intensidad apropiada. Es decir, y esto muchas veces obedece a una cuestión posiblemente relacionada al temor que podamos tener en el campo del ejercicio físico, porque de repente decimos, uy, si lo hago muy intenso, de repente la persona puede tener alguna complicación, se puede desmayar. En una persona de riesgo cardiovascular, esto, un ejercicio muy intenso, muy prolongado, podría generarle un evento coronario, una isquemia, una angina, y por ahí se comienza a complicar la cosa. Pero también, si yo solamente dependiese de ese temor, posiblemente los ejercicios físicos que le aplique a una persona serían muy, pero muy de baja intensidad, y hacerlo de muy baja intensidad no me genera adaptaciones. Porque recuerda el principio que habíamos dicho, tenemos que generar un caos metabólico controlado. Pero yo no puedo generar un caos metabólico controlado si es que el estímulo físico es muy suave, si es que el estímulo físico es muy de baja intensidad para esta persona. Entonces, debemos de encontrar si una pauta biológica, fisiológica, que nos dé esa tranquilidad de que el esfuerzo que está aplicando este paciente o este cliente es el apropiado para generar un cambio. ¿Sí? Entonces, para lograr eso, en el área cardiovascular, ¿sí? En el área cardiovascular tenemos patrones o tenemos áreas funcionales, ¿sí? Y para el área de musculación también.
En el área cardiovascular, ¿sí? Que lo voy a representar de color azul y está con su cuadrito. ¿Sí? En el área cardiovascular, que está relacionado obviamente con el VO2 max, que es el indicador más importante desde el punto de vista cardiovascular aeróbico, tengo 4 áreas funcionales. El área funcional regenerativa, ¿sí? El área funcional subaeróbica, el área funcional superaeróbica y el área funcional máxima. En el caso de la musculación, tengo áreas importantes de trabajo, como es el área de adaptación anatómica, el área de hipertrofia muscular, el área de fuerza máxima, el área de potencia, ¿sí? Y hay otra área de resistencia muscular. Entonces, cuando yo quiero estimular a una persona ya conociendo su estado físico, por ejemplo, en el área cardiovascular, el área regenerativa es un área de trabajo que usualmente se hace por debajo del 50% del VO2 max. El área superaeróbica es mayor, subaeróbica mayor del 50% a 75% del VO2 max. El área superaeróbica es mayor del 75% a 90% del VO2 max. Y el área máxima es mayor al 90% del VO2 max. Sí, este es como un resumen que estoy poniendo porque esto lo vamos a abordar con más detenimiento en el próximo módulo. Vamos a entrar al trabajo de metodologías de entrenamiento aeróbico. Pero note usted que cada una de estas áreas funcionales de trabajo aeróbico trabajan en un porcentaje del VO2 que va a tener una respuesta, una repercusión. ¿Qué se logra cuando trabajo por debajo del 50% del VO2 max? ¿Qué se logra cuando trabajamos entre el 50 y 75% del VO2 max? ¿Qué cosa logro cuando trabajo por encima de un 80-85% y qué cuando hago a un 100%? Cada una de esas áreas trabaja un efecto, trabaja buscando una adaptación. Entonces, si mi propósito es hacer que mi cliente mejore su condición para quemar grasa, por ejemplo, yo debería estar trabajando con circuitos o con metodologías de entrenamiento relacionadas a estas dos. Entonces aprenderemos por el principio de la carga, de la alternancia progresiva de las cargas. Yo podré empezar trabajando, por ejemplo, primero una semana al 50%, porque es el rango más bajo. Nunca se pongan cabe, es decir, nunca se pongan ustedes nunca se pongan ustedes mismos un obstáculo para poder estudiar un programa, porque a veces nos gana la emoción y de frente nos vamos a porcentajes muy altos. Entonces, si le pongo un porcentaje muy alto, según nuestros programas de incremento progresivo de las cargas, si ya te puse el margen alto, no te voy a poder subir la intensidad a la próxima semana. Por eso que se recomienda trabajar con los porcentajes de inicio más bajos para tener chance que si yo trabajo una semana al 50%, la otra semana puedo trabajar al 55% y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, estos principios, este principio del estímulo eficaz para generar adaptación significa que dependiendo del objetivo, del estado de salud y de la condición del physical fitness de esta persona, yo lo podré, sí, lo podré ubicar en algunas de estas áreas de trabajo que ya aprenderemos con más detenimiento. Lo mismo pasa para la musculación. En el caso de la musculación, todas estas áreas de musculación trabajan en base a un porcentaje, cada área, en base a un porcentaje del 1RM. Entonces, yo sabré cuál es mi porcentaje, por ejemplo, para adaptación anatómica es trabajar de un 20-30% hasta un 50% del RM, para hipertrofia de un 60 hasta un 85%. Entonces, eso me permite saber
Si yo trabajo, por ejemplo, al 80%, yo automáticamente debo de pensar que es un trabajo con orientación de hipertrofia. ¿Sí? Entonces, eso significa seleccionar el porcentaje adecuado o la intensidad apropiada, el estímulo apropiado para poder lograr una adaptación. Y sí es importante, Diane, que nosotros siempre tengamos en mente esos 5 principios. Hasta ahorita te he dado 4, pero siempre es importante tenerlos presentes porque eso te permite orientar. Uy, ya he diseñado un programa de 8 semanas y no le he dado una semana de descanso. Ah, ¿qué principio estoy aplicando ahí? Alternancia progresiva de las cargas. O sea, cuando usted diseña el programa tiene que ver en qué momento hace la selección, en qué momento puede empezar a generar los descansos del caso. Al inicio sí se hace muy consciente, pero después ya se hace un poco más mecánico conforme más experiencia tengamos en el diseño de los programas. Y el otro programa, el otro principio final, que este sería el quinto principio, como resumen de todos los principios que usted ha podido revisar, es el principio de la temporalidad de las cargas. Es decir, que cada carga tiene un tiempo de aplicación, no puede ser eterno. O sea, complementa finalmente lo que habíamos visto en los dos primeros principios. Yo trabajé mucho tiempo en una cadena de gimnasios y habían clientes que trabajaban con con el mismo peso, estaban que un mes, 2 meses. Entonces llega un momento en que esa carga ya no me ayuda y voy a tener este problema. Si yo persisto con la aplicación de una misma carga de entrenamiento, mi paciente inicialmente puede mejorar, es cierto, pero después se estanca y después se empeora. Por eso que el principio de la temporalidad del tiempo hace referencia a que un estímulo físico no puede ser aplicado bajo las mismas condiciones a lo largo del tiempo. Siempre es importante variar las cargas de entrenamiento en base al, al progreso del, del paciente. ¿Sí? A eso se le señala el principio de la temporalidad de las cargas. ¿Sí? Esto tiene mucha relación incluso con que en una persona cuando recién empieza a entrenar, vamos de ejercicios muy generales, que se les llama ejercicios globales, poco específicos, y conforme la persona va mejorando, empieza ya a hacer un poquito más de ejercicios orientados a una necesidad. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de la temporalidad de descargas. No puede, no. Por eso que a veces a mí me saca un poco roncha cuando mis colegas a veces dicen, no, camine nomás, camine media hora alrededor del parque, o que el paciente camina media hora alrededor del parque 3, 4 veces por semana. Regresa a su control cardiológico dentro de 2, 3 meses y, doctor, ¿y ahora que puedo hacer ejercicio? Bueno, sigue caminando, ¿no? Entonces, como que estoy haciendo esto y no estoy haciendo esto. Entonces, posiblemente la persona esté desadaptada, no mejore su condición física, no mejore su condición de composición corporal y esto le puede traer bastantes complicaciones o consecuencias a largo plazo. Por eso es importante en todo momento tener siempre presente estos 5 principios que hemos estudiado y que representan una especie de resumen, de compendio del resto de principios que se ha podido recoger en este escrito que está en la plataforma para entender el principio de un incremento progresivo de las cargas, el principio de la alternancia progresiva de las cargas, el principio de la secuencialidad de las cargas, el principio de generar o de establecer o de seleccionar el estímulo eficaz para lograr una adaptación en base a la condición física de mi paciente. Y el último es el principio de la temporalidad de las cargas.